a todos. Gracias. Listo. Señoras y señores, Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, Roberto Peña Recendis, Margarita María Zorrilla Fierro, Eduardo Bacoff Escudero, Sofía Leticia Morales Garza y Bernardo Hugo Naranjo Piñera. A nombre del Senado de la República doy a ustedes la bienvenida a esta sesión. Conforme al acuerdo aprobado, cada uno de los aspirantes tendrá un tiempo máximo de 8 minutos para explicar el papel que desempeñarían en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los senadores. Iniciaremos con los integrantes de la primera terna. Hablarán en el orden en el que está conformada la terna. Al finalizar la presentación de los primeros 3 candidatos, pasaremos a las exposiciones de quienes aparecen en la segunda terna. En consecuencia, iniciamos con los integrantes de la primera terna. Tiene el uso de la tribuna la ciudadana Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera, hasta por 8 minutos. Gracias, qué amable. En México se está contando una historia, una capaz de construir un futuro posible a partir del presente. La historia es la educación y sus protagonistas son los estudiantes, los maestros y las familias. A lo largo del tiempo hemos conocido casos de éxito que arrojan resultados educativos en el corto y mediano plazos. Por ejemplo, el caso de Daniela, una estudiante poblana que nos llena de orgullo. Ella nació en una comunidad de Chipilo y vive con su madre, su padre y su hermano. Las dificultades por las que atravesó no son nuevas, han sido medidas y evaluadas durante décadas. Desde mi experiencia y como operadora de un sistema educativo, decidimos pasar a la acción. Pusimos en marcha un programa que tuvo un objetivo principal: que nuestras estudiantes creyeran en sí mismas, en sus habilidades y conocimientos. Así, se detectó oportunamente el talento de Daniela, una joven con capacidad en ciencia, tecnología y matemáticas. Hoy, Daniela lo logró. Cursa el 4º semestre de Ingeniería Biomédica en la Universidad de las Américas Puebla y mantiene un promedio de 9.5. Piensa terminar su carrera y ayudar a su comunidad. Los cargos no son nada sin resultados. Gracias, Daniela, por acompañarnos este día y ser la voz de millones de jóvenes que piden oportunidades educativas. Ustedes son las protagonistas. Con su venia, presidente. Estimadas senadoras y senadores, por cada hora que pasa de esta comparecencia, 127 estudiantes de media superior ya abandonaron la escuela. Cifra promedio por cada ciclo escolar. En suma, 606,000 jóvenes fuera de las aulas al año, casi lo equivalente a la población del estado de Colima. Por eso, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación necesita reinventarse oportunamente como una institución líder que requiere México hoy. Soy Patricia Vázquez, licenciada en Pedagogía y maestra en Políticas Públicas Comparadas. Me he dedicado durante los últimos 15 años a hacer educación desde la sociedad civil hasta el servicio público. En el camino
He podido construir y aportar en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en la UNESCO en París, en Flaxo, desde mis estudios en el Instituto para el Desarrollo Alemán y ahora como secretaria de Educación del Estado de Puebla. El reto más importante de mi vida ha sido ser maestra FENTRAGUP, dedicada a promover y cuidar a nuestra primera infancia. Por cierto, las niñas y los niños que están hoy en el preescolar egresarán de la educación media superior en el 2031. ¿Cuántos más estamos dispuestos a perder? Como aspirante a consejera, buscaré que el INEE cumpla con su mandato constitucional, además de fortalecer la autonomía y coordinarse activamente con las entidades locales. Por eso propongo las siguientes acciones. Primero, robustecer la interacción del instituto para acercarse a las aulas y ser partícipe de los procesos educativos, promoviendo mecanismos desde los salones de clases hacia los tomadores de decisiones. Segundo, hacer del INEE una instancia que promueva y fortalezca a los maestros, superar la percepción actual del servicio profesional docente para que las evaluaciones resulten en un nuevo mecanismo formativo de profesionalización. Tercero, fortalecer las representaciones locales del Instituto Nacional para medir lo que las entidades hacen, lo que dejan de hacer y el costo-beneficio de las acciones emprendidas. Cuarto, establecer lineamientos para que el INEE promueva evaluaciones cualitativas que respondan el cómo y los por qué de los procesos educativos para analizar nuevas formas de aprender, conocer y enseñar. Quinto, el instituto debe priorizar una agenda que brinde elementos para atender el rezago dentro y fuera del aula. Importan tanto las niñas, los niños y los jóvenes en edad escolar que no asisten a la escuela, como aquellos que estando fuera y que estando dentro no aprenden lo que tienen que aprender. Sexto, el instituto está forzado a mirar más allá de la educación obligatoria, tomando en consideración los primeros años de vida y los años siguientes a la conclusión de la trayectoria escolar. Lo anterior lo lograremos con una autonomía dinámica del INEE, un órgano que promueva el intercambio de ideas y de experiencias. Es momento de expresarle a esta soberanía que las autoridades educativas estatales hoy tienen mejores prácticas que compartir. Desde Tijuana hasta Chetumal, existen extraordinarias maestras y maestros que día con día transforman la realidad en el aula. Son quienes hoy merecen un espacio y voz en el INEE. Con base en mi experiencia, he sido testigo de las escuelas que se encuentran en terapia intensiva y partícipe de un programa de mejora a partir de los resultados educativos. En 200 escuelas, donde más del 50% de sus alumnos no sabía leer y escribir, logramos reducir en un 38% el rezago educativo. La realidad no espera, apremia. Esa será mi visión en el instituto. Daniela, que está aquí hoy con nosotros, aquellos que ya abandonaron la escuela, como lo mencioné hace unos minutos, y aquellas escuelas focalizadas, nos dan evidencia que los resultados educativos a tiempo pueden utilizarse para beneficiar a quienes muestran un rezago académico, así como a quienes sobresalen por su talento. La equidad con calidad será mi causa. Estoy convencida de que nuestra democracia solo se consolidará desde la gobernanza y el instituto no escapa de esto. Debe convocar a la sociedad civil y a las instituciones de educación superior para trabajar con una articulación en beneficio y de manera prioritaria a lo que nos convoca hoy, por los derechos de las niñas, niños y jóvenes de México. Reconozco el esfuerzo y los logros de los consejeros del INEE y hago público el agradecimiento por su acompañamiento siempre a las autoridades educativas locales. Han avanzado mucho. Ahora es momento de afianzar lo alcanzado e innovar en lo propuesto. Agradezco con mucho respeto la nominación al presidente de la República. Para mí es un honor estar en esta tribuna
y, desde luego, que los resultados del Estado de Puebla sean hoy un referente nacional. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señora Vázquez del Mercado Herrera. Le pido pase a ocupar el lugar que le asignamos en el salón de sesiones. Tiene ahora el uso de la tribuna el ciudadano Roberto Peña Recendis, hasta por 10 minutos para su exposición. 8 minutos, perdón. 8 minutos. Muy buenos días. Pues antes que nada decirles que es un honor estar en esta tribuna. Agradezco, por supuesto, al señor presidente la oportunidad de estar aquí y la nominación que hace para este importante encargo. Yo voy a platicar con ustedes muy brevemente y de manera muy concreta sobre 3 aspectos que considero importantes para lo que es la nominación y la asignación dentro del Instituto Nacional, que es la idoneidad de la nominación. Compartiré con ustedes algunas de las experiencias que he venido desarrollando en el ámbito de la evaluación y cómo se relaciona esto con las tareas de evaluación dentro del instituto, y finalmente platicaré algunos aspectos sobre un plan de trabajo en el instituto, pero de una manera específica respecto a lo que el instituto viene haciendo y lo que considero que debería hacer o que falta por fortalecer, de una manera muy directa. Por lo que se refiere a la idoneidad, yo la ubico dentro de dos aspectos, 2 grandes aspectos: la idoneidad de mi persona hacia el propio instituto y la idoneidad del instituto hacia mi persona. Considero que si se logra un enlace entre las 2 partes, me desarrollaré yo perfectamente y cumpliré mejor con mi función, y el instituto también se verá beneficiado con mi participación. Del punto de vista institucional, me parece a mí que yo podría contribuir al instituto. Tengo 25 años trabajando dentro de la Secretaría de Educación Pública, todos dentro del área de evaluación educativa. He sido testigo durante los últimos 20 años de la evolución y partícipe de la evolución de la evaluación en México, y de esta manera he adquirido una cantidad de experiencia que considero importante para poder compartir dentro del instituto y contribuir al fortalecimiento del mismo y al crecimiento de la propia institución. Otro de los aspectos importantes del por qué considero idóneo para esta actividad es que la evaluación para mí es fundamental. Creo que no se puede mejorar la calidad de la educación sin la evaluación. Se requiere de evaluar para poder mejorar. De esta manera, yo soy un apasionado de la evaluación. He trabajado todos los últimos 25 años en ella, y creo que esto me permite estar seguro de poder contribuir de una manera apasionada en el desarrollo dentro del propio instituto. El otro aspecto que quiero comentar con ustedes es respecto a mi desarrollo profesional y mi relación con las actividades que se desarrollan dentro del propio instituto. Considerando que los últimos 25 años me he desarrollado profesionalmente en el área de evaluación de la SEP, puedo decir que prácticamente toda mi experiencia profesional en este ámbito se relaciona totalmente con las actividades que el instituto desarrolla. Durante los últimos años de servicio de la SEP, he tenido la oportunidad de ser partícipe del desarrollo de la evaluación educativa en el país. He tenido la oportunidad de participar en la instrumentación de proyectos de alcance nacional, como por ejemplo carrera magisterial. He sido parte del desarrollo de la implementación del mismo. He participado también en la evaluación docente, evaluación de aprovechamiento escolar, que fue una de las primeras evaluaciones sistemáticas de alumnos a nivel nacional. Participé también en la instrumentación de enlace a nivel nacional. Ahora participo dentro de la aplicación de Planea, que son evaluación de logro de los alumnos a nivel nacional, y creo que estas son actividades que directamente se relacionan con las actividades que desarrolla el INE, particularmente en la actualidad con Planea y evaluación de docentes. Asimismo, durante los 20 años he participado directamente en otro tipo de actividades. Por ejemplo, me ha tocado coordinar durante los últimos años el concurso de ingreso a la educación media superior coordinado por la Comipems. He sido coordinador técnico de esto, y esto me ha permitido trabajar en equipo con las instituciones que integran la Comipems. Hemos podido coordinarnos con ellos y llevar con objetivos comunes a este tipo de estudios, y creo que se relacionan perfectamente con el instituto, porque a través de ellos podemos trabajar en la coordinación que llevamos a cabo con las entidades federativas, con las áreas estatales de evaluación, que requieren de un trabajo en equipo hacia el exterior por parte del instituto y hacia el interior de manera coordinada. En la actualidad, nosotros dentro de la Secretaría de Educación Pública desarrollamos importantes tareas de difusión de resultados. Creo que es un aspecto importante que es conveniente fortalecer dentro del instituto. Llevamos a cabo tareas de difusión de resultados directo hasta nivel de escuela, a nivel de alumno, que es una información que creo que se requiere todavía fortalecer dentro del instituto. Asimismo, dentro de la Dirección General llevamos a cabo dentro de la Secretaría de Educación Pública tareas de evaluación de programas y políticas educativas. Junto con el Coneval y la Secretaría de Hacienda se lleva a cabo la coordinación de este tipo de estudios, y creo que también es un aspecto importante a desarrollar dentro del instituto, y venimos desarrollándose en ese ámbito también.
Respecto a las actividades a desarrollar como un plan de trabajo, trataré de ser muy concreto en aspectos específicos que considero importante fortalecer dentro del propio instituto. Quizás habrá algunas de estas actividades que a lo mejor ya viene haciendo dentro del instituto y que carezco de la información, pero creo que es importante desarrollar dentro de ellas. Para hablar de estos aspectos a considerar dentro de la parte de las actividades a desarrollar como plan de trabajo, comentaré a ustedes que yo considero que una de las reformas constitucionales más importantes es garantizar una educación de calidad para todos. Creo que es una de las reformas fundamentales, y otra es la creación propiamente del instituto. Entonces, el instituto tiene finalmente como actividad garantizar el cumplimiento de este primer mandato, que es la calidad de la educación. Es decir, el instituto tiene que garantizar que se cumple el mandato de una educación de calidad por parte en todo el sistema educativo nacional. Esto le da una importancia fundamental al instituto como organismo fundamental en el desarrollo de las actividades de evaluación. Finalmente, para poder mejorar el sistema educativo se requiere mejorar, pero es importante que la evaluación emita resultados que sean válidos y confiables, que puedan ser utilizados de manera adecuada para tanto a nivel escuela como a nivel de generación de políticas públicas. Si los resultados no son los adecuados, si los resultados no tienen la rigurosidad técnica y no tienen las características importantes, difícilmente o podría generar un problema mayor, porque no se podrían estar utilizando resultados que puedan ayudar a contribuir a la mejora. Bajo esa lógica, yo considero que es muy importante el instituto, obliga a que esta institución lleve a cabo una evaluación de manera muy rigurosa y técnicamente confiable. En este ámbito, y considerando los últimos 5 años que ha venido desarrollando el instituto, yo considero que deberían, planteo yo dentro del plan de trabajo algunas actividades dentro de 2 grandes ámbitos. Uno, dentro de la institución, del INE como institución, y otro, algunas funciones que el INE propiamente desarrolla. Del INE como institución, yo considero importante llevar a cabo una autoevaluación del propio instituto que analice internamente cuáles son las relaciones funcionales y particularmente el clima de trabajo y la forma como se articulan las diferentes áreas del instituto para mejorar. Creo que es importante como área de evaluación, pues creo que también vale la pena una autoevaluación para llevar a cabo esta actividad. Finalmente, en el ámbito de la medición y de las actividades que se desarrolla por parte del instituto, las actividades que nosotros o yo particularmente propongo es, en el caso de la medición y de la evaluación, creo que es importante cuidar mucho el tema de la medición del logro de los alumnos. Habría que hacer una evaluación, una evaluación externa de las características de lo que se está midiendo, es decir, los instrumentos de evaluación que se utilizan, los puntos de corte, cómo se lleva a cabo la evaluación del logro de los alumnos. Esto es fundamental para poder generar resultados válidos y confiables. No, yo creo que no es que estén equivocados ni es que estén mal, pero es importante siempre dar un seguimiento a este tipo de instrumentos para que estos marchen siempre adecuadamente. Los resultados que se utilizan para política pública. Otro de los aspectos a considerar dentro del rubro de evaluación y medición es identificar los tipos de evaluaciones que se vienen haciendo y sobre todo aquellas evaluaciones que aún no desarrolla el propio instituto. Para poder identificar qué aspectos faltan por llevar a cabo, es muy importante dentro del tema de la evaluación la oportunidad. Y creo que es importante identificar qué aspectos no se vienen considerando en la evaluación para llevarlos a cabo. Por ejemplo, la evaluación docente, además de lo que se lleva a cabo dentro del servicio profesional docente. Otro de los aspectos que creo es importante desarrollar dentro del instituto es la evaluación en el aula. Creo que es conveniente generar elementos para apoyar a los docentes en esta importante función de evaluación educativa. Otro de los aspectos que creo importante desarrollar es el desarrollo de mejorar los instrumentos de evaluación que se llevan a cabo con otro tipo de instrumentos. Finalmente, en el ámbito de la orientación de políticas, creo que es importante el tema del uso de las directrices y la mejoría en el uso de las mismas. Yo con esto termino, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por su exposición, señor Peña Recendis. Le pido pase a ocupar el lugar que le asignamos en el salón de sesiones. Enseguida tiene el uso de la palabra la ciudadana Margarita María Zorrilla Fierro, hasta por 8 minutos para su exposición. Buenas tardes, senadoras y senadores de este honorable Senado de la República, señoras y señores. También para mí es un honor y sobre todo una gran responsabilidad dirigirme a ustedes para expresar de manera breve mi visión sobre los desafíos que percibo para el desarrollo del mandato constitucional
que tiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La reforma del artículo 3º constitucional que dio origen a la reforma educativa ha mostrado ser un gran acierto. Lo creo así, al menos por dos razones. La primera, porque incorpora y enfatiza elementos insoslayables para asegurar el derecho de todos a recibir una educación de calidad, garantizando el interés superior de la niñez y buscando conseguir el máximo logro de aprendizajes. La segunda, porque ha permitido avances importantes en la renovación de estructuras del sistema educativo. Hoy contamos con un marco jurídico exigente y poderoso que otorga rumbo y certeza a políticas públicas que son esenciales para el desarrollo de México con justicia e igualdad. El nuevo marco acrecienta la importancia estratégica del Instituto. Lo hace al vincular sus tareas con el avance en el cumplimiento de un derecho humano fundamental, el derecho de todos a una educación de calidad y con equidad. Lo hace también al utilizar la evaluación y sus resultados como un apoyo insustituible en el diseño de políticas educativas orientadas a la mejora de los servicios educativos. En efecto, evaluamos para mejorar. También puedo decir que a un lustro del inicio de la reforma educativa podemos ver las cosas con un poco de mayor claridad. Así nos encontramos con avances, con retos y ciertamente con aprendizajes. Si por definición la acción pública es siempre perfectible, no podría ser menos para con la evaluación educativa, rasgo esencial de la búsqueda de la eficacia y la mejora. La realidad enseña. Reclama también que nos detengamos a mirar con detenimiento lo que en ella ocurre. Coincido con el investigador Carlos Ornelas cuando dice: lo razonable, pienso, es encontrar, a partir de lo alcanzado, un equilibrio entre memoria y mudanza. Suelo decir lo mismo con otra expresión: innovar a partir de la tradición. En este sentido, hay que visualizar que las transformaciones impulsadas en nuestro marco jurídico y las políticas públicas que han emanado de ellas acontecen de manera gradual, incremental e institucional. Por lo anterior, he agrupado en un decálogo los grandes desafíos que veo para el INE en el tiempo por venir. Acrecentar el trabajo que se ha venido realizando en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, apoyando sobre todo la formación de cuadros profesionales en evaluación en cada entidad federativa. Valorar y revisar diversos aspectos relacionados con la evaluación en el servicio profesional docente. Es innegable su importancia tanto para los docentes en lo individual como para el sistema educativo en su conjunto. Me refiero en particular a algunos elementos de la parte normativa, del diseño e implementación de la evaluación y sobre todo de su desarrollo, incluyendo lo que se refiere a las consecuencias vinculadas con la evaluación de desempeño. Hay mucho que mejorar y transformar, pero regresar a la situación anterior no es opción. Tercero, revisar y fortalecer la evaluación de aprendizajes de los estudiantes. Necesitamos retroalimentar de mejor manera a los centros escolares, a las zonas, regiones, entidades federativas y al sistema educativo nacional en su conjunto. Cuarto, profundizar y diversificar la evaluación de las condiciones en las que se ofrecen los servicios educativos a los distintos grupos poblacionales de nuestro país. Nada debe poder verse como si la misma talla o medida les quedara a todos. Quinto, ampliar y profundizar la evaluación de las políticas educativas y los programas de gobierno que de ellas emanen. Revisar el diseño y estar atentos a la implementación del nuevo plan y programas de estudio de la educación obligatoria, lo mismo para lo que tenga que ver con la estrategia de la escuela al centro. Colocar el trabajo del instituto en la perspectiva de mejoramiento constante, ello debe llevarnos a hacer las modificaciones institucionales que sean pertinentes para ese fin, así como las de orden normativo. Aportar conocimiento, octavo, e instrumentos diversos para la evaluación interna en las escuelas y colocarlos en manos de docentes y directivos escolares. Me refiero a atender
de manera más profesional la evaluación de aprendizajes, la evaluación del funcionamiento de las escuelas, de la observación de las prácticas de enseñanza, entre otros muchos. Aportar conocimiento sobre el funcionamiento de la gestión de los sistemas educativos. Y por último, valorar la incidencia de la evaluación educativa en la mejora de los procesos y resultados de la educación. La evaluación y su uso constituyen una palanca indispensable para orientar y mejorar. Como toda palanca, necesita un punto de apoyo estable, como es la certeza del marco jurídico. Todo es perfectible, por ello el INE tiene que mirarse a sí mismo teniendo como espejo su mandato constitucional. Dicha mirada debe hacerse cuando menos en 3 dimensiones: la capacidad técnica profesional de la evaluación, la capacidad de mejorar la gestión interna y el fortalecimiento de la gestión institucional y la coordinación con los poderes del Estado. En estas 3 vertientes, el Instituto necesita desarrollar una mejor interlocución política con dependencias y gobiernos, instituciones de educación superior, organizaciones gremiales de la sociedad civil, de la academia y otros, pero sin dejar de lado sus atribuciones técnicas, ya que la atención de estos desafíos debe reflejarse en el mejoramiento constante de sus formas de trabajo, de su organización y de la capacidad técnica profesional de su personal. Quisiera reiterar algo. Si bien las atribuciones del Instituto tienen un peso técnico insoslayable que le es inherente a su naturaleza, la configuración que se nos dio como un órgano autónomo dentro del Estado mexicano nos convierte en un órgano político. Por ende, no podemos perder de vista esa otra esfera de la vida nacional. La nuestra es una sociedad madura, compleja, plural, y el Instituto está obligado a escuchar para comprender, a dialogar para compartir y acordar para avanzar. Se trata de construir decisiones técnicas en materia de evaluación educativa que tengan a la vez cualidades suficientes para que sirvan en la toma de decisiones de gobierno y de sus autoridades educativas. Asimismo, apoyen la indispensable labor de docentes y directivos al tiempo que mantengan constantemente informados a los poderes legislativo y ejecutivo, sin descuidar la información a los padres de familia, las organizaciones académicas, gremiales y sociales y a la sociedad en general. Senadoras y senadores, ante esta soberanía, quisiera concluir diciendo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha hecho su tarea y ahora transita hacia una fase de mayores desafíos que son propios de su desarrollo. Como legisladores, debe ser motivo de orgullo el haber dado un paso de enorme trascendencia mediante la reforma al artículo 3. Necesitamos ahora seguir construyendo y capitalizar enseñanzas y aprendizajes. Finalmente, la evaluación requiere conocimiento, consistencia, sistematicidad y perseverancia. Cuento con las competencias profesionales y personales para ello, por lo cual sería un honor y privilegio que, de así se considerara, pueda contar con la oportunidad de seguir trabajando como consejera para hacer valer dichos objetivos. Una disculpa y agradezco su amable atención. Gracias por su posición, señora Zorrilla Fierro. Le pido pase a ocupar el lugar que le asignamos en este lugar de sesiones. Tiene el uso de la tribuna el ciudadano Eduardo Bacov Escudero hasta por 8 minutos. Gracias, Ernesto. Distinguido senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva del Senado, distinguidos senadores y senadoras, señoras y señores. Hace casi 5 años que utilicé esta tribuna para comparecer ante ustedes como aspirante a formar parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Senado depositó en mi persona la confianza para fungir durante un quinquenio como consejero de la Junta de Gobierno, la cual gobernaría esta nueva institución con carácter de organismo autónomo y cuyas grandes atribuciones las sintetizo a continuación. 1. Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el cual se conforma por autoridades federales y locales y la propia institución. 2. Evaluar al sistema educativo nacional en todos sus aspectos. 3. Difundir los resultados de las evaluaciones y fomentar una cultura de la evaluación.
4, emitir directrices para la mejora de la educación. Y 5, emitir lineamientos en materia de evaluación educativa que serán obligatorias para las autoridades. Adicionalmente a sus propias atribuciones, la Ley General del Servicio Profesional Docente le otorga muchas otras funciones al Instituto, lo que debe de cumplirse de manera coordinada y concurrente con las autoridades educativas federales y locales. 4 años después de que el Senado me otorgó el nombramiento de consejero de la Junta de Gobierno, mis colegas decidieron elegirme como su presidente por los términos que marca la ley del INE, cuyo periodo no puede ser mayor a 3 años. En este mes se cumplen los 5 años de mi nombramiento como consejero y 1 año como presidente de la institución, razón por la cual comparezco ante ustedes por segunda ocasión para expresarles mi voluntad de continuar como consejero de la Junta de Gobierno por un segundo y último periodo. En la comparecencia de ayer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, se me preguntó por qué quería continuar en la institución. La respuesta a esta pregunta fue doble. Primero, porque quisiera poder contribuir a su consolidación, tanto de su autonomía como de su robustez técnica, y convertirlo en el mejor instituto de evaluación educativa, al menos de Iberoamérica. Segundo, porque deseo poder terminar los 3 años al frente de esta gran institución para poder cumplir con las metas que me he trazado, que no son otras que trabajar para tener un mejor sistema educativo. Hay que decir que la autonomía constitucional del INEE se dio en medio de una crisis de la educación nacional. El reconocimiento de la crisis educativa dio origen a lo que hoy se conoce genéricamente como la reforma educativa y como parte de ella la refundación del INEE. Lo que México se propuso fue transformar la educación, creando nuevos elementos para superar esa crisis, lo cual implicó romper con las inercias conservadoras y renovar el sistema educativo mexicano en su conjunto. La autonomía le confiere al Instituto una gran responsabilidad en la vida pública del país para transformar la educación pública. De manera muy concreta, la de fungir como contrapeso de las autoridades educativas y servir a la sociedad a través de su juicio independiente e informado. La función evaluadora del Instituto debe de aportar a la sociedad un juicio crítico de la educación basado en evidencias. Esto implica, de alguna manera, que el INEE se convierta de facto en la conciencia crítica de la educación en México. Ello es posible dado que la institución cuenta con el talento humano formado con los mejores especialistas del país en la materia, sin una ideología y con un pensamiento independiente. La misión del INEE es evaluar en su conjunto al sistema educativo nacional, estudiantes, docentes, escuelas, directores, supervisores, planes de estudio, trayectos estudiantiles, etcétera, etcétera. Los resultados de estas evaluaciones han sido plasmados en el informe o en los informes sobre el estado que guarda la educación obligatoria en México y que año con año se han entregado a la Cámara de Senadores y Diputados. La evaluación de la educación que realiza el INEE tiene como eje vertebral el derecho de los niños y jóvenes del país a recibir una educación de calidad, para lo cual se requiere lo siguiente: un cuerpo de docentes con las más altas competencias profesionales, una infraestructura digna, así como equipamiento, materiales pedagógicos, computadoras y acceso a Internet suficientes en todas las escuelas y para todos los niños. Planes y programas de estudio pertinentes y actualizados que permitan el dominio de los aprendizajes clave a profundidad. Una organización escolar eficiente centrada en los aprendizajes, promotora de un ambiente exigente de estudios y de un clima escolar propicio que cumpla con la normalidad mínima de todo el personal escolar, así como del total de días de clase del ciclo escolar. Una supervisión escolar centrada en el aprendizaje de los alumnos que asegure el apoyo pedagógico y administrativo de cada escuela, lo que incluye el funcionamiento eficaz de los asesores técnicos pedagógicos. Una participación activa en las decisiones de las escuelas por parte de los padres de familia en particular y de la sociedad en general. Evaluaciones, y enfatizo, evaluaciones periódicas del desempeño del sistema educativo y de cada escuela para la toma de decisiones basadas en evidencias tendientes a la mejora educativa.
En este último punto hay que subrayar que el INEE desempeña un papel esencial al evaluar al sistema educativo nacional, detectar áreas de oportunidad y observar el grado de cumplimiento del derecho a la educación. Este papel tendrá mayor relevancia con los años, ya que el INEE deberá actuar cada vez más como un catalizador de la innovación para la mejora educativa. La creación del INEE como organismo autónomo en 2013 introdujo un cambio sustancial en el gobierno del sistema educativo, permitiendo un orden institucional fundado sobre nuevas bases de equilibrio. Mi gran interés de continuar en el instituto es poder contribuir con mi conocimiento y experiencia en materia de evaluación educativa para que el INEE logre su misión, consolidándolo como una institución del Estado mexicano. Diría una institución fuerte del Estado mexicano. Con ello, podrá contribuir de mejor forma a transformar la educación de nuestro país, haciendo realidad el derecho de todos los niños y jóvenes mexicanos a recibir una educación de calidad que asegure su máximo logro educativo. Solo con un sistema educativo robusto, el país podrá aspirar a lograr que la educación sea un mecanismo social igualador y que como sociedad nos desarrollemos económica y democráticamente. Y para ello se requiere contar con una institución que evalúe y oriente su funcionamiento. De aquí que el tema del INEE sea evaluar para mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bacov. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Sofía Leticia Morales Garza, hasta por 8 minutos para su exposición. Está bien, así. Honorable Senado de la República, senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, presidente de la mesa directiva, senadores y senadoras, muy buenos días. He sido propuesta por el Ejecutivo Federal como candidata para asumir una de las responsabilidades más importantes para hacer valer el derecho a la educación. El derecho a la educación de calidad de niños, niñas y jóvenes mexicanos. Haré un recuento de los elementos que me animan a aspirar al cargo de consejero. El privilegio que representa la enorme responsabilidad de velar para que el logro de la autonomía técnica, de gestión y presupuestaria que gracias a ustedes ha logrado el INEE se fortalezca y consolide. Esta consolidación, sin menoscabo de la interdependencia entre el Sistema Educativo Nacional y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. El compromiso es, desde el ámbito de cada cual, trabajar para construir, sustentado en evidencias científicas, la mejor política educativa que asegure calidad, equidad y pertinencia. Desde el inicio del INEE y desde la puesta en marcha del servicio profesional docente, he estado directamente trabajando con los maestros de la Ciudad de México. El acompañamiento antes, durante y después de sus procesos de evaluación mediante estrategias de formación y capacitación me han permitido corroborar que en la práctica el compromiso, dedicación y vocación de los docentes. He analizado la evaluación de ingreso, promoción y permanencia y en cada uno de sus componentes, procesos y resultados hay aspectos que deberían mejorarse para fortalecer la premisa que brinda certeza a los maestros de que la evaluación no constituye un proceso punitivo, sino una oportunidad para fortalecer una carrera docente con acompañamiento eficaz. Acorde con lo anterior, mis propuestas prioritarias para fortalecer el plan de trabajo del INEE son asegurar la consolidación de la autonomía y, paradójicamente, fortalecer los mecanismos para articular procesos y visiones. El Sistema Educativo Nacional tiene por primera vez en los fines de la educación una articulación de los aprendizajes esperados desde la educación preescolar hasta la educación media superior. Estos se convierten en la carta de navegación para los procesos de enseñanza-aprendizaje. El reto, pues, consiste en que la evaluación
apoya esa ruta de navegación midiendo logros y evaluando su impacto. Y de esta manera, aprovechar la relación que se deriva de los resultados de la evaluación para hacer recomendaciones puntuales que permitan fortalecer la formación continua. Asimismo, retomando la posibilidad que nos brinda el artículo 16 de la ley del INE, en referencia a las autoridades educativas escolares, será imprescindible incorporar las voces de los maestros, crear consejos consultivos sociales rotatorios con docentes en distintas funciones para escuchar los aciertos y debilidades de los procesos de evaluación. Y también articular los desafíos para lograr calidad pedagógica y la mejora de los aprendizajes de los alumnos. La Constitución le asigna al INE la atribución de evaluar el sistema educativo nacional. Por tal razón, es imperativo que el INE defina conjunta y articuladamente con las autoridades educativas objetivos de desarrollo educativo que delimiten prioridades y metodologías, que se rijan bajo los principios de transparencia, objetividad, calidad, pertinencia, diversidad e inclusión, y permitan conocer no solo lo que está ocurriendo en los docentes, sino con los mandos superiores e intermedios, y analizar si tienen la capacidad para desempeñar las responsabilidades a las que se enfrentan. Considero que el INE, sin crear una burocracia abultada con las direcciones estatales ya creadas y en operación, puede obtener la información pertinente de las entidades federativas para identificar carencias, desviaciones o excesos que debilitan la eficacia del proceso educativo. Incluso incorporar otras condiciones de contexto que, si bien trascienden lo educativo, inciden en el derecho a la educación. En los próximos meses, el INE tendrá que hacer un balance de su propia gestión. ¿Quién evalúa al evaluador? Prioritariamente ustedes, el Congreso. Sin embargo, será responsabilidad de los consejeros llevar a cabo con una visión autocrítica y reflexiva, sustentada también en evidencias, cuál ha sido su papel en su primera etapa de gestión y cuál debería de ser en este año de transición. De qué manera encauzar el rumbo donde es necesario y cómo consolidar y fortalecer sus atribuciones constitucionales. Considero un reto profesional de enorme valor el contribuir en el seno del Consejo a una reflexión que favorezca el desarrollo del Instituto, que haga patente las ventajas de la autonomía y los beneficios de contribuir al mejoramiento del sistema educativo en su conjunto. Mi experiencia y cercanía con grupos de maestros muy diversos en la Ciudad de México, en otras entidades, incluso en otros países, me ha permitido conocerlos y trabajar con un sincero compromiso con ellos, con profundo respeto a su profesión y a los fines que se proponen lograr. He desarrollado y participado en múltiples cursos de capacitación en procesos de innovación educativa y de investigación-acción, y los resultados obtenidos favorecen la importancia del trabajo colegiado y ponen de relieve el esfuerzo de superación constante por encontrar rutas que hagan un quehacer más efectivo, centrado en la mejora de los aprendizajes. Mi experiencia implementando la reforma educativa en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México me ha permitido también conocer a fondo las vicisitudes y aciertos del servicio profesional docente y vincular a él procesos de asesoría, acompañamiento y apoyo para los maestros, entendiendo las fortalezas de la evaluación para enderezar el rumbo cuando es necesario, para asegurar así el compromiso con el quehacer educativo y la calidad. La trayectoria académica que he tenido ha contribuido a que vea la educación como un factor sustantivo en el desarrollo de México. En la Organización de Estados Americanos, al vincular desarrollo social y educación en torno a la Cumbre de las Américas, se puso de manifiesto que la educación es la fuerza de cambio y transformación de los países. En Naciones Unidas, como asesora principal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pude constatar cómo
Pese a la independencia de las naciones, el mundo entero logró alinear sus horizontes de desarrollo en 8 objetivos y pudieron de esa misma manera evaluar avances cada 4 años, delimitando carencias, fortalezas, identificando buenas prácticas y aprendiendo entre pares. Uno de los principales principios aprendidos es que el consenso se construye a través del disenso, y en ese proceso se requiere un lenguaje en común y sobre todo un horizonte compartido para lograr el bienestar de los pueblos. Asimismo, el aprendizaje más importante fue que la medición y la evaluación no pueden quedarse solo a nivel macro, sino que tienen que traducirse en el bienestar de las comunidades más pobres, vinculando siempre educación y desarrollo. Algo semejante tenemos que tener en la mira para evaluar el desarrollo educativo a nivel nacional, estatal, local, pero sobre todo a nivel de cada escuela. Senadores y senadoras, solo mirando hacia el mismo punto, mejorar la educación de niños, niñas y jóvenes y responder al derecho a la educación de todos los mexicanos, podremos entender la evaluación como mejora y acordar un curso compartido y una evaluación técnica sólida e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señora Morales Garza. Ahora tiene el uso de la tribuna el ciudadano Bernardo Hugo Naranjo Piñera, hasta por 8 minutos. Con su permiso, señor presidente Cordero Arroyo. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Primeramente, hago público mi agradecimiento al titular del Ejecutivo por esta muy honrosa nominación. Saludo con mi reconocimiento y respeto a los colegas con quienes comparto hoy este proceso, a Patricia, a Roberto, a Margarita, a Eduardo y a Sofía Leticia. Primeramente les comparto que tuve el privilegio de formarme en escuelas de clase mundial. Y no me refiero solamente a las universidades de Berkeley y de Stanford, donde tuve la oportunidad de cursar mis estudios de posgrado. Me refiero también con mucho orgullo a mi primaria y a mi secundaria. Ambas escuelas públicas mexicanas que hoy, luego de estudiar a fondo la literatura educativa internacional y de visitar escuelas en muy diversos países del mundo, puedo decir que cuentan con muchas de las características de las que he observado en los países altamente desarrollados. Todos ustedes muy probablemente también acudieron a excelentes escuelas públicas mexicanas. Los resultados de Planea y PISA nos confirman que las tenemos. Son mucho menos de las que quisiéramos tener, pero claramente las hay. Y si tenemos escuelas públicas de clase mundial, es porque tenemos maestros, directores y supervisores también de clase mundial. ¿Por qué suena tan extraño que alguien exprese esto en los medios y en una tribuna como la que tengo el honor hoy de ocupar? En primera instancia, porque estamos acostumbrados a utilizar los resultados de las evaluaciones estandarizadas de maestros y de alumnos para señalar públicamente nuestras insuficiencias, pero no para reconocer logros, identificar referentes y con demasiada frecuencia tampoco para construir alternativas y alimentar la toma de decisiones. ¿Cómo puede la evaluación contribuir a elevar la calidad de la educación si sus resultados no se aprovechan adecuadamente? No hay instituciones ni empresas exitosas que debatan en público los resultados de las evaluaciones internas de sus miembros. Tampoco son eficaces las que elaboran diagnósticos sofisticados que no llegan a entregarse a los responsables de resolver los problemas detectados por aquellos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación puede hacer mucho para cambiar esto. Ya ha logrado consolidar el diseño y aplicación de pruebas estandarizadas con altos niveles de calidad. Ha acompañado a la autoridad educativa en la implementación de la Ley del Servicio Profesional Docente.
ha consolidado sus sistemas de información y ha iniciado un diálogo ordenado con las autoridades de las entidades federativas. Pero hay tareas que el Instituto puede llevar a cabo para contribuir de mejor manera a elevar la calidad y la calidad educativas. Primeramente, es necesario reiterar la idea de que la evaluación no es la última fase de un proceso que termina, sino la primera de uno que comienza. Además de preguntarnos por la evaluación que el INE haga de la reforma educativa, preguntémonos también qué productos del Instituto incidieron en la formulación de las acciones que la Federación y los estados hayan iniciado recientemente. Una segunda tarea es la de reorientar las prioridades de su trabajo y contribuir con mayor claridad en la definición de la agenda educativa nacional. Hoy nadie señala la necesidad de asegurar la asistencia a la escuela de los 4.762.863 niñas, niños y jóvenes mexicanos de entre 3 y 17 años de edad, que en 2015 el INEGI nos dijo que se encontraban fuera de la escuela. Tampoco se advierte la urgencia de elevar la permanencia escolar para superar el porcentaje de personas que concluyen al menos la educación media superior, que hoy apenas alcanza el 56% de quienes inician la primaria. Y también cabe decir, ¿por qué no utilizar la evaluación para reconocer el buen trabajo de maestros, de escuelas y de autoridades estatales? La tercera tarea propuesta es la de asegurar que los productos del INE lleguen a los tomadores de decisiones más importantes del sector educativo, que por cierto en los países educativamente más exitosos no son los ministros ni los titulares de las secretarías de educación. Los tomadores de decisiones más importantes son los maestros y los directores de las escuelas. Hoy no hay productos del INE que les ofrezcan a ellos herramientas de trabajo. Tampoco hay información para que las familias, también tomadoras de decisiones de la mayor importancia, puedan valorar el desarrollo personal y el avance académico de sus hijos. Reforzar el acompañamiento a los gobiernos estatales es otra tarea pendiente. Necesitan apoyo experto y cercano, además de capacitación de sus cuadros. Los estados son aliados estratégicos por ser los responsables de todas las escuelas en su territorio. En suma, propongo 4 principios para orientar las tareas del INE. Primero, toda decisión debe tomarse con base en la escucha de sus usuarios más importantes: maestros, directores, padres de familia, supervisores, funcionarios estatales y federales. Segunda, la calidad tiene que ser una característica irrenunciable de todo lo que produzca el sector educativo, por lo que es necesario convencer a autoridades de todos los niveles de que vale más una gran intervención que una intervención grande. Tercera, el INE debe verse como corresponsable de la calidad educativa de México y no como una mera institución observadora. Cuarta, el instituto cuenta con elementos necesarios, presupuestales, humanos, físicos, para convertirse en un referente mundial en la materia. Elevar hoy la calidad de la educación mexicana es una tarea posible. En mi vida profesional he sido funcionario público, investigador, docente, y en los últimos 15 años me he dedicado a asesorar autoridades estatales de todos los partidos políticos, así como autoridades federales en México y en otros países de Latinoamérica, en procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas y programas educativos. Especialmente importante para un servidor ha sido la participación desde 2011 en el estado de Puebla de Proyecto Educativo, la organización que dirijo. La entidad, entonces cuarta con mayor porcentaje de pobreza del país según Coneval, se encontraba en el lugar 23 en rendimiento académico en la educación media superior, de acuerdo con la prueba enlace. Pudimos entonces diseñar una estrategia de mejora que más tarde se transfirió a todos los niveles de la educación obligatoria. Con la concurrencia de funcionarios talentosos y comprometidos, así como la vocación y esfuerzo de los maestros poblanos, en 2015 el Estado ocupó por primera vez en la historia de las evaluaciones estandarizadas el primer lugar nacional de la prueba censal Planea, mismo que ha conservado en los últimos 3 años. La estrategia de mejora ha probado ser replicable en otros estados. En 2015
una nueva administración inició en el estado de Sonora. En ese año, la entidad se había ubicado en el lugar 27 de la prueba Planea y en el último lugar nacional en la evaluación de desempeño docente. Apenas un año después, en 2016, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal reconocía a Sonora como la entidad con los mejores resultados del país en la evaluación de desempeño docente y en 2017 como la que observó mayor avance en todo el país. Finalmente, debo decir que estos logros se llevaron a cabo con los presupuestos disponibles y, mejor aún, con la participación exclusiva de maestras, maestros y funcionarios con los que cuenta cada estado. Una buena estrategia acompañada del talento, vocación y empeño del magisterio mexicano ha mostrado ser armas muy poderosas para que las niñas, niños y jóvenes de México aprendan mejor. Señoras y señores senadores, deseamos todos una educación con mayor calidad y equidad, que llegue a todas las niñas, niños y jóvenes del país y que ofrezca cada vez mejores elementos para que las personas tengan una vida más plena. Si no queremos cambiar estos fines, debemos cambiar las formas para lograrlo. Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es una instancia privilegiada para contribuir a ello. Les agradezco su atención. Gracias por su exposición, señor Naranjo Piña. Le pido que pase a ocupar el lugar que le fue asignado en este salón de sesiones. Con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones y cumplidas las comparecencias de los candidatos propuestos para integrar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, conforme a lo que establece la fracción 9ª del artículo 3º constitucional. Agradecemos sus intervenciones, señoras y señores candidatos. Solicito a la comisión designada los acompañe a su salida cuando deseen retirarse. Muchas gracias. Continuamos en unos momentos con la sesión.